tratando de enfocarnos para estar preparados para la Navidad. Y la forma que podemos estar preparados para la Navidad es estar enfocados en Cristo. Entonces vamos a ir a Juan 1 y vamos a estar estudiando Juan 1 al 18. Hay una pregunta muy importante que todos deberíamos hacer y es la pregunta más importante del mundo. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y la respuesta es de suma importancia de tenerlo correcto, de entenderlo bien, de saber exactamente quién es Jesús. Y eso afecta al resto de tu vida y eternidad. La respuesta, ¿quién es Jesús? Para nosotros, aún como cristianos, si ya has llegado a esa conclusión de quién es Jesús, igual es difícil en esta temporada. Esta temporada supuestamente debe ser el tiempo donde estamos concentrados y celebrando a Jesús, pero es una temporada ocupada, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que están pasando, tal vez con el trabajo, y si no es el trabajo, estar preparando para familiares que están llegando, comprando regalos, tratando de organizar todo. Y muy fácilmente podemos dejar que esta temporada pasa por alto y que no hicimos, tomamos menos tiempo de lo normal de andar con Dios, de estar estudiando la palabra, pasando tiempo con Dios personalmente y también con nuestros hermanos. Entonces lo que queremos hacer es evitar eso. No queremos ir por este proceso y quedarnos mal con Dios, quedarnos bien con todos los demás porque compramos lo que necesitamos comprar, tuvimos las fiestas bien y quedarnos en enero empezando el año mal con Dios. Queremos nosotros estar aquí pensando en Dios, involucrarlo en nuestras vidas y estar enfocados en quién es Cristo. Entonces para hacer eso necesitamos orar. Vamos a orar que Dios nos ayude en esta tarde. Señor, te doy gracias por tu Hijo Jesús. Gracias que no estamos solos en este mundo, que hay una razón por cual podemos tener gozo y paz en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que podemos salir animados por lo que hemos estudiado hoy. En nombre de Cristo. Amén. Entonces el libro de Juan fue escrito por Juan, el apóstol Juan. Y él tuvo 3 años donde él estaba caminando con Cristo. Y no era solo llegar los domingos a escuchar a Cristo, sino que todos los días caminando con Él, escuchando, viendo los milagros en los buenos y los malos. Me imagino ahora, Él escribiendo su libro, libro de Juan, y Él ya tiene sus años. Él ya tiene probablemente 80, alcanzando 90 años. Es por el fin, lo más probable es que Él solo tiene unos 8 años más. Él fue el único apóstol de llegar tan lejos en la vida, o sea, en cuanto de edad. Él vivió una vida larga y ahora él ha tenido una vida fiel al Señor toda su vida, compartiendo, siendo un testigo para Dios, testigo acerca de quién es Jesús. Y ahora él sabe que hay muchas personas en ese tiempo, desde que Jesús resucitó, habían gente compartiendo doctrina mala, ¿cierta? Pero ahora, en este tiempo, él está viendo que personas están compartiendo que Jesús no realmente vino. Jesús no es Dios, cosas así. Y él quiere ponerlo firme. ¿Quién es Jesús? Empieza a escribir esta letra, escribiendo acerca de su conocimiento acerca de Jesús. Pero más que todo, lo que vamos a estudiar hoy es la conclusión de Juan. Recuerdan, él tuvo la oportunidad de verlo en todo momento. En las buenas, en las malas, él estaba con Jesús. Cuando Juan el Bautista fue asesinado por Herodes, Juan estaba ahí. Cuando ellos tenían buenas victorias ahí, como cuando vino el hombre paralítico con sus amigos y lo bajaron por el techo de una casa para que él pudiera estar enfrente de Jesús. Y en ese momento Jesús pudo decir, no simplemente que él era perdonado, sino que iba a ser y perdonado por sus pecados y también ayudar a lo que él podía caminar otra vez. Entonces él vio todo y su conclusión al final es lo que vamos a estar estudiando hoy. Y entonces hay 2 propósitos hoy. Si no has llegado a esa conclusión de quién es Jesús, espero que hoy mismo puedas tomar esa decisión. ¿Quién es Jesús? Y responder en aceptando como el Señor y Salvador. Y si ya lo has hecho, entonces espero que por medio de esto podemos tener la convicción en nuestras vidas de que Él merece toda nuestra lealtad. Él merece nuestro tiempo que le vamos a dar, dar tiempo a Dios en esta temporada. Y no solo eso, pero para empezar el año bien. Entonces, Juan empieza el libro, este capítulo 1, diciendo, versículo 1, en el principio ya existía el verbo.
y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces para nosotros vemos verbo y es, o sea, no tiene sentido. ¿Por qué no simplemente de un solo empezó hablando de Jesús? ¿Por qué empezar con verbo? Para nosotros no tiene sentido, pero para todos los que estaban en ese tiempo sí. Para los judíos ellos ya sabían, ellos referían, los que aún estaban esperando el Mesías, habían empezado de mucho tiempo a empezar a referir al logos, al verbo, que era una persona así. Tal vez ellos no necesariamente, o sabemos por seguramente, que no creían que era Jesús, pero ellos ya tenían un conocimiento. Ahí lo podemos ver en Salmos 33, 6 y también Proverbios 8, 27 al 30, que empieza a hablar de sabiduría como una persona, cosas así. Entonces ellos ya estaban hablando en términos así, pero no tanto. Los griegos, al otro lado, sí hablaban bastante acerca del logos. Y ellos tenían una perspectiva bien interesante. Ellos no creían que el logos era Dios en sí o un Dios, pero sí pensaban que era una fuerza, que era algo con mucho entendimiento, que es interesante, y algo con poder, que el logos, cualquier logos que era ahí, que él era por el logos que todo se mantuvo firme, que el creación podía seguir adelante por medio del logos. Pero la cosa es que ellos nunca lo podían definir. Escribían un montón de cosas acerca de logos, pero nunca podían definir exactamente quién o qué, de dónde vino el poder. Es muy similar acerca como las personas hoy en día, es como casi lo mismo, hablan acerca de la naturaleza. Así es que por medio de la naturaleza hemos avanzado como criaturas a tener el nivel de inteligencia que tenemos. Por medio de la naturaleza hemos ido por este lado, este lado. Y hablamos de la naturaleza como que si fuera Dios, pero no creemos en Dios. Entonces casi lo mismo. Eso no es un pensamiento nuevo, es básicamente lo mismo que ellos estaban pensando, y ellos referían a eso, a la naturaleza, en una forma un poquito más mística del verbo. Entonces Juan lo que está haciendo es como un captar interés aquí. No entra justo con Jesús todavía, pero empieza con el verbo porque él sabe que por medio del verbo él va a poder tener una entrada, hablar con gente que tal vez no va a estar listo para hablar de Jesús. Y lo que él comunica es cosas que ellos ya creen. Él ya existía en el principio que no era de la creación, era antes de la creación, siempre ha existido el verbo. Entonces lo primero que vamos a enfocar nosotros es de que la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús, lo primero es que Él no tuvo comienzo. Él no fue creado. Cuando celebramos la Navidad, no estamos celebrando que Jesús nació, o sea, comenzó de vivir así como nosotros. Cuando nosotros empezamos a contar nuestra historia, decimos, sí, yo nací en tal país. Pero Jesús nunca tuvo ese comienzo. Él siempre ha existido. Él tiene toda autoridad. Y entonces Él tiene todo conocimiento porque Él ha visto todo. Bueno, eso es una razón. Y la otra es por esto. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esto sí es algo que hubiera sorprendido a los judíos. ¿Cómo es posible que el verbo es Dios? Eso sí, lo aceptan. Verbo Dios, que bien sabiduría, podemos llegar ahí. Pero el verbo no solo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y cuando usa la palabra estaba, habla de una palabra de comunidad, pero la comunidad más cercana que uno puede tener es estar cara a cara con alguien. Entonces eso habla de la autoridad igual al Padre. El verbo, ¿quién es el verbo? No sabemos todavía. El verbo es igual al Padre en autoridad. No tuvo comienzo. Jesús es Dios. Bueno, ya sabemos. Jesús es Dios. El verbo estaba con Dios. Y el versículo 2 dice, estaba con Dios en el principio. Y ahí vemos en el 2 que ya lo pone como persona. No es una fuerza, no es un ambiente o algo así. Él estaba con Dios en el principio. Y la verdad es que vemos es que Él no solo es el que creador, no es simplemente el Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no en un Dios presente, activo. Pero que lo que Jesús quiere que nosotros veamos es que es un Dios presente, personal. El versículo 3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. El versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Es interesante que escuché a alguien decir las dos cosas que gente tiene miedo de, dos cosas, más, casi todos, de la oscuridad y la muerte. Y Jesús vino a conquistar esas dos cosas por ser luz y por ser vida. Entonces Jesús,
el verbo que vino no solo es alguien que tiene interés en manejar la creación, sino que Él tiene interés en cada uno de nosotros. Y Él quiere tener esa relación personal con nosotros, porque Él puede cambiar tu vida. Si nosotros estamos en tinieblas y Él es luz, entonces Él va a cambiar. Es imposible si apagamos las luces aquí y si yo enciendo un luz, es imposible que no lo van a ver, porque cuando hay oscuridad, todos van a estar viendo a la luz. Estamos como si estamos en una cueva y vemos una luz, vamos a querer ir hacia la luz, ¿cierto? Entonces uno pensaría que nosotros, si la luz del mundo, que es Jesús, viniera a nosotros, entonces nosotros iríamos hacia la luz. Vamos a ver qué pasó. Algo importante antes de llegar ahí es el versículo 5. El versículo 5 dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, no solo es que este verbo tiene poder, sino que este verbo no puede ser parado. Esto es tan importante porque el momento de que Jesús llegó a nacer es un milagro por muchas razones. Fue un milagro por que el Dios vino a ser bebé, por llegar de un virgen, todas esas cosas. Pero el milagro tal vez que no la exploramos mucho, el milagro que Jesús llegó por medio de Israel. Hay un montón de pueblos y naciones que ya no existen hoy, solo lo conocemos por nombre, porque ya no existen. Israel debe ser uno de esos pueblos. Lo conquistaron vez tras vez tras vez, lo llevaron a Babilonia, lo llevaron a Asiria, lo llevaron otra vez a Israel, lo conquistaron. Nosotros, una esperanza que tenemos que nos ayuda con nuestra fe es de que Israel todavía existe, porque no deberían existir. Y entonces lo que vemos es que aunque el diablo va en contra de esta luz, el luz no puede ser parado. El luz sigue adelante con su plan y el plan maravilloso que es de que Jesús vino a esta tierra. Entonces nosotros podemos estar confiados que la autoridad de Jesús es segura, que Jesús no es un hombre normal. Jesús no es una profeta que llegó y murió ni nada, sino que Jesús es Dios. Jesús tiene igual de autoridad que el Padre. Y también, ahorita no estamos hablando de Espíritu Santo, pero es un buen momento para incluir eso. Y lo que nosotros creemos no es en tres dioses, sino que nosotros creemos en un Dios hecho de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos están igual de autoridad, pero igual en su misión. Y no tienen que estar allí arriba, no, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué? Porque tienen igual de pensamiento así de que cuando Jesús vino, todos estaban a favor de eso, son juntos. Y esa parte, si yo te digo que lo entiendo todo, no es cierto, pero qué increíble saber que lo que nosotros decimos es verdad porque lo vemos en la palabra de Dios. Si alguien te pregunta acerca de la Trinidad, pueden venir aquí a hablar de que Jesús es Dios, y también otro pasaje donde pueden llevar a personas es del bautismo de Jesús, donde puedes ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no que están cambiando formas de llegar uno al otro, sino que todos presentes, todo activo, un Dios que sostiene todo. Entonces, lo que vemos es que el testimonio de Jesús, primero lo que vemos es que el testimonio de Jesús fue anunciado por Juan. Vamos a leer versículo 6. Versículo 6 dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creerán. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esta luz verdadera que alumbra a todos los seres humanos venía a este mundo. Entonces Dios mandó un montón de hombres para explicar que ya iba a venir el Mesías. Había un montón de profetas. La diferencia entre Juan y los otros profetas es que él alcanzó a ver la promesa llegar a ser una realidad. Él vio a Jesús, vamos a ver eso un poquito más adelante, pero él vio a Jesús. Y el testimonio, lo que vemos es que Juan vino primero que Jesús en tiempo, y que Juan
explicó que iba a venir alguien mucho más importante que él y él vino. La diferencia entre Jesús, esto nos ayuda bastante porque mucha gente quiere decir que Jesús fue una buena persona, que fue un profeta, pero aquí tenemos la diferencia en una buena persona que era un profeta y Jesús. Los profetas venían con el mensaje, eran mensajeros. Jesús es el mensaje. Él no vino para declarar lo que iba a venir, Jesús vino para cumplir lo que ya se había dicho. Entonces, ahí tenemos que Juan era el que vino justo antes de Jesús para explicar lo que Jesús, él empezó su ministerio, pero lo que él declaró era de arrepentimiento. Ya viene el reino de Cristo. Pero lo que Jesús dijo fue en Juan 14:6, es yo soy, a ver si alguien me puede ayudar. Yo soy el camino, nadie. La diferencia, ¿cierto? Juan dijo, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús, la diferencia no era que está cerca, sino que yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Escuché el testimonio de alguien que tuvo una batalla en sí tratando de entender si Jesús era verdaderamente el reino, si él realmente era Dios y todo eso, y empezó a leer de todas las religiones y se dio cuenta que todas las religiones que él estudiaba decían, no, sí, Jesús es una de las formas, él es una buena forma de seguir, un buen ejemplo de seguir. Y después llegó a Jesús y Jesús no dijo eso, sino que él dijo, yo soy la única forma. Él dijo, bueno, si todas las otras religiones muestran a Jesús y solo Jesús dice que él es la única forma de tener la vida eterna, entonces voy a ir con Jesús, porque todos están a favor. Entonces pensé que eso fue interesante. Entonces el testimonio de Jesús fue anunciado por Juan y nosotros pensaríamos, ok, si Jesús es Dios, llegó a la tierra, eso sería una buena oportunidad para todos llegar y ver a Jesús, ver el Creador. ¿Quién no quiere saber todas las respuestas acerca de la humanidad? Ya hablamos acerca de la oscuridad, nosotros estamos en su oscuridad. Si hay una luz brillante, ¿cómo es que no todos van a ir a ver cómo es la luz? Pero vemos que no es así, ¿cierto? Juan anunció que iba a venir Jesús, Jesús vino, pero ¿qué pasó a Jesús? Él fue rechazado. Estos dos versículos que ahorita vamos a leer son tristes, son extremadamente tristes y es nuestra realidad aún hoy. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Cuando habla de vino a los suyos, se puede traducir en llegó a la casa y los de la casa lo rechazaron. Jesús vino a este mundo y en vez de todos llegar, me puse a pensar, cuando estaba Salomón en la tierra, que era el rey más sabio del mundo, llegaron reyes a preguntarle a preguntas y tener más sabiduría. Y llegó el creador, el autor de vida, y llegaron gente. Y yo antes estaba impresionado por eso. Sí, llegaron miles de personas a hablar con Jesús, bueno, a escuchar de Jesús, ver los milagros y todo eso. Pero al final eso es un número bien poco. Pensando en que el Dios Todopoderoso estaba en la tierra y solo llegaron unos 10,000 personas a verlo. Y en eso no eran las personas de poder, no eran personas que estaban llegando a pedir consejos, eran personas pidiendo favores, pidiendo comida. Eso vemos después de que Jesús dio un montón de comida, llegaron y Jesús le dice, ustedes solo me siguen porque quieren más comida. Entonces vemos que Jesús fue rechazado y la forma más grande que Jesús fue rechazado, sabemos que fue un día, al principio de la semana, todos recibieron a Jesús en Jerusalén, gritando sus alabanzas, y al final de una semana gritaron, crucifícalo. Lo rechazaron por completo. Jesús vino, el creador del universo, llegó a la tierra y fue rechazado por completo, pero no por todos. Versículo 12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso es verdad por hoy. Eso es una verdad para cualquier persona. Y aquí vemos, ahora vemos cómo Juan está hablando a los judíos y también a los griegos, a nosotros.
Para cualquier persona hoy en día que toma la decisión de no rechazar a Jesús, sino aceptar a Jesús como único Señor y Salvador, ahí vemos muy claro que ellos no simplemente pueden tener sus pecados perdonados, sino que un paso más allá podemos estar en la familia de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Solo los que aceptan a Cristo y reciben el perdón para salvación tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 dice, esto no nace de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. Es un versículo muy bueno para el evangelismo, no había pensado en eso antes, pero es muy similar a Efesios 2, 8 al 9, que no es por medio de nuestro esfuerzo, ¿cierto? No es por nuestro esfuerzo, no es por obras que podemos ser salvados, no es por el bautismo, no es por venir a la iglesia, no es por hacer una cantidad de buenas cosas, porque nosotros, aún los cristianos, podemos llegar a un pensamiento de que después de un rato de estar andando con Jesús, que llegamos al punto donde pensamos, no, es que yo llegué a ser esta persona una buena gente por mí mismo. Aún la parte de santificación podemos perder el enfoque de que es Jesús que está transformándome desde adentro, pero para el que no conoce a Cristo, está tratando de un proceso, tratando de llegar por medio de un proceso de ser salvo. No es por un proceso de obras, no, es por una decisión. Jesús ya hizo la obra. Jesús ya murió en la cruz y resucitó. Entonces, ¿ahora qué? Igual, no sé quién empezó dando regalos en la Navidad, pero eso nos da un ejemplo grandísimo para entender el Evangelio, ¿no es cierto? Nosotros recibimos regalos no porque merecimos, no porque hicimos algo, no era por un trabajo que hicimos ni nada. Recibimos un regalo y lo abrimos y damos gracias. Y así es con Dios. Cuando recibimos, entendemos que Dios ya hizo la obra, igual que alguien que ya pagó por tu regalo. Dios ya hizo la obra de morir y resucitar por ti. Y lo que Dios te pide no son un montón de obras, sino que Él pide tu creencia, de recordar que Jesús sí es Dios, que murió y resucitó por nosotros para pagar por nuestros pecados. Y Él te da el derecho de ser hecho hijo de Dios. No lo tienes que rechazar. O igual que todo lo que hicieron cuando Jesús estaba, igual que muchos hoy en día lo rechazan. En vez de eso, tienes la oportunidad para vivir en victoria, vivir junto en la casa de Dios, no ahora y también para la eternidad. Un versículo que es como el clímax más o menos de lo que estamos viendo, que es el versículo 14. Y el versículo 14 ahora empieza a explicar que el verbo es Jesús. Lo vemos claramente en 17, pero el 14 está súper claro. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Creador vino a la creación. ¿Vino con ira? No. Vino con gracia y verdad. Vino listo para a mostrarnos la forma de vivir, por ejemplo, y para salvarnos. Cuando habla de que el verbo se hizo hombre y habitó, la palabra habitó tiene que ver como una tienda, como campando. Y uno puede decir, sí, es que Jesús solo vino como en un segundo y se fue, o 3 años y se fue, pero no, es mucho más allá. No es una tienda, sino un tabernáculo. Se refiere al Antiguo Testamento, donde en el desierto tuvieron que hacer un tabernáculo, y ahí solo había un lugar en toda la tierra donde era la presencia de Dios en la tierra, y allí era en el tabernáculo. Entonces ahora no había un tabernáculo ni templo donde estaba la gloria de Dios, ¿dónde estaba? En el cuerpo de Jesús. Cualquier lugar donde Jesús iba era la presencia de Dios, la presencia de Jesús ahí por todo lugar, y Él iba por todos lados. Él llegó, el Dios tomó, eso también es puro gracia, tomó un cuerpo. Él no tenía que tomar un cuerpo, Él no tenía que morir nunca, y lo hizo. Decidió venir porque nosotros necesitamos que alguien tomara nuestro lugar. Romanos 3:23 habla de que el pago de pecado es muerte. Por eso vino Jesús. Alguien tuvo que morir. Pero la segunda parte de ese versículo dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que hay un testimonio de Jesús anunciado por los profetas, también por Juan,
Y aún así, ellos ya tenían todo el conocimiento que ellos necesitaban tener para reconocer que Jesús es Dios y aún así lo rechazaron. Pero hay unos que aceptaron y Juan era uno de esas personas. Por ver todo lo que él había visto, ver que Jesús en sus milagros lo vio, él estaba cara a cara con Jesús cuando él murió en la cruz y no solo eso, él entró a la tumba vacía. Él estaba completamente convencido, no a los 90 años, sino que ahí al principio él estaba convencido de que Jesús es Dios y eso transformó su vida. Vivió una vida medio difícil, súper difícil, declarando la gloria de Jesús y él estaba súper bien con eso. Yo creo que no tiene ningún resentimiento a la cual él está súper agradecido de que él tomó la decisión de seguir a Cristo. Entonces, ¿quién es Jesús para darnos presencia a Jehová? Vamos a ir un poquito más. Hemos visto que Jesús es Dios, que Él tiene toda autoridad, pero aquí del 14 al 18 es como que Juan lo quiere dejar súper claro. Vamos a entrar un poquito más en posición de Jesús. Lo primero que vemos es que Jesús es la comunicación del Padre. Nosotros podemos mandar mensajes por muchas diferentes formas. Pero si quieres tener una conversación muy seria con alguien, la mejor forma de tener esa conversación es ¿en qué? Es en persona. Porque todo lo que nosotros hacemos, toda la comunicación tiene mucho que ver con nuestra cara. La forma de comunicar, si mandas un chiste por mensajito, a veces no sale bien, una persona no lo recibe. Entonces Dios no simplemente nos dio su palabra, que es un regalo bastante grande, sino que Él vino personalmente y Él es la comunicación del Padre. El Verbo se hizo hombre, Él vino, no había, y eso también no, es como el juego de palabras, el Verbo de Dios, la palabra de Dios vino. Él literalmente no es como, sí. Entonces vamos a decir, la gloria que corresponde al Hijo unigénito llegó lleno de gracia y verdad. El 15 dice, Juan dio el testimonio de Él a voz en cuello, proclamando, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Juan bien sabía que aunque él nació primero por unos meses y que él había empezado su ministerio antes de Jesús, que él no era igual que Jesús. Jesús era superior en cada forma. Aquí vemos la preeminencia de Cristo, que Jesús vino. Lo que leímos Colosenses 1, del 15 al 20, lo que Tony compartió durante el tiempo de cantos, es tan importante que ver que no hay alguien más grande que Jesús, no hay alguien más importante que Jesús. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo y también el privilegio de hacerlo conocido a otros. También vemos que Él es fuente de gracia. Versículo 16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Me encanta eso, no solo gracia, son gracia sobre gracia. Alguien me explicó eso como olas en el mar, como una ola, no paran las olas se vienen vez tras vez tras vez, y así es con nuestra vida con Jesús. No es que Dios nos salvó y eso hubiera sido suficiente, pero aún así Dios sigue con nosotros, todos los días nos da su gracia para vivir, gracia para perdonar a otros, gracia para vivir en su voluntad, gracia de Dios para no vivir como nuestras vidas antes, sino que vivir en victoria. Gracia de Dios que ahora nos dio un lugar para la eternidad, que no tenemos que tener miedo a la muerte. Dios siempre, como olas del mar, nos está la gracia de Dios, vez tras vez tras vez. Y es por eso, y así se explica que vino Jesús de esa manera, no con ira, no con el enojo que tal vez nosotros hubiéramos tenido con nuestra propia creación si nuestra creación nos rechazó, sino con paciencia y con amor. Y el 16 dice, pues la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Jesucristo nos dio lo que la ley nunca nos pudo dar, es la gracia de poder vivir. La ley nos condenó, pero por medio de Jesús tenemos la salvación. Y aquí tenemos la verdad, ahí la gracia y la verdad. Y el 18 aquí es la revelación perfecta del Padre. El 18 es como para confirmar todo.
A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. No es algo que se inventó Juan, no fue algo que se inventó los apóstoles. La buena nueva fue dado por uno solo, que es Jesús, y Jesús es la reflexión perfecta del Padre. Cuando sus discípulos pidieron: Jesús, si nos muestras el Padre, con eso es suficiente. Y Jesús dijo: ya, ¿cómo no saben hasta ahorita? Si en conocerme a mí conoces al Padre. Entonces nosotros tenemos el privilegio de conocer al Padre. ¿Cómo vamos a conocer más al Padre? Por estudiar el Evangelio, por estudiar acerca de Jesús. Cuando conocemos más a Jesús, inmediatamente conocemos más al Padre. Cuando crecemos en nuestro conocimiento de los Evangelios. Si usted está desanimado en su fe, te animo que puedes empezar en el libro de Juan, estudiando acerca de Jesús, entendiendo quién es Él, para poder seguir adelante, entendiendo quién es el Padre también. Entonces, esto es buena información para el creyente, porque en esta temporada nos desviamos bastante, puede ser, pero no tenemos que desviarnos. Podemos usar estas palabras para entender: ok, Él merece que yo me levante un poquito más temprano para pasar tiempo con Él. Él merece que cuando llega el momento, cuando vienen familiares y me da pena para hablar acerca de Jesús, que Él merece que yo tenga valentía en ese momento para representarlo bien, para no tener el desánimo, sino que hablar con mis hijos acerca del Señor. Y si usted no tiene la respuesta, si usted, mientras hemos estado hablando, ya tiene el conocimiento de que Jesús, la pregunta era: ¿quién es Jesús? Ya lo tenemos, y la respuesta es: Jesús es Dios. Jesús no fue creado en la Navidad. Jesús siempre ha existido, es nuestro creador, nuestro santo Dios, y también nuestro Salvador, el que murió y resucitó por nosotros. Y lo que Él pide de nosotros es dar nuestra vida a Él, que podemos arrepentir de nuestros pecados y aceptarlo como Señor. Eso significa que yo ya no soy mi propio Señor, que yo estoy pidiendo que Jesús toma cargo de mi vida, que en vez, la salvación es entre cambio. Ya no estoy confiando en mí, sino que toda mi confianza, toda mi seguridad lo estoy poniendo encima de Jesús, porque Él lo merece, Él puede. Entonces, si usted nunca ha hecho eso en tu vida, si nunca has tomado la decisión, porque vemos en el versículo 12, si es una decisión, qué bien que quieres estar en el proceso para acercarte a Dios, pero ese proceso tiene que empezar con una relación con tu Padre. No simplemente siguiendo a Jesús para conocimiento, sino que tener una relación con tu Padre. Y la única forma que Él puede ser tu Padre es por medio de la adoptación, que Él te adopta en su familia. La forma que yo lo hice hace unos años con mi papá. Yo tenía 4 años cuando yo recibí a Cristo como mi único Señor y Salvador, y no me he arrepentido. Y lo que pasó es que yo no sabía necesariamente las palabras que decir, entonces mi papá me guió. Y a los 4 años yo no te pude explicar, Juan, pero lo que sí entendí es que yo era y soy un pecador, que yo no me puedo salvar a mí mismo, y que Jesús me puede lavar mi corazón que está sucio. Eso entendí. Mi único Señor y Salvador es Jesús. Y yo, por medio de guianza por una oración, no hablando a mis papás, no hablando a las personas alrededor mío, sino hablando a Dios mismo, pedí: Señor, sálvame. Y si tú quieres hacer esa decisión hoy, de no solo ir de conocimiento y salir aquí con más información, pero salir con una vida nueva, hoy te damos permiso a abrir un regalo de Navidad antes de la Navidad, de recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador. Voy a primeramente orar por los cristianos, vamos a orar juntos, que Dios nos ayude. Y si tú estás listo para entregar tu vida a Cristo, te voy a guiar también en una oración para recibir a Cristo. Señor, te doy gracias por la salvación. Señor, te pido que nos ayudes a vivir según tu voluntad, con valentía Navidad, Señor, que podemos recordar que la razón que tenemos cualquier bendición viene de ti. Y más que todo, la bendición de tener la vida eterna, paz en nuestro corazón, comunión con el Padre, un futuro seguro en ti. Gracias, Señor, te pido que nos ayudes.
Ahora, si tú quieres recibir a Cristo, me encantaría tener el privilegio de guiarte en una oración simple. Señor Dios, yo sé que soy un pecador, que no me puedo salvar a mí mismo, imposible, no es por obras. Pero yo creo en Jesús, que Él es Dios, que Él murió por mí, y no solo eso, Él resucitó al tercer día, mostrando victoria sobre la muerte. Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por ir en contra de ti, por rechazarte a ti. Ahora no te rechazo, te pido, Señor, que seas mi Señor y Salvador, que entras a mi vida, que seas que me salvas, Señor. Muchísimas gracias, Señor. En nombre de Cristo. Amén.